Amigos, bienvenidos a otro repaso de la lección de menores. Yo estoy muy contenta y agradecida a Dios también porque ya estamos en la segunda lección de este segundo trimestre. La historia de hoy se titula A pesar de las circunstancias. El versículo de esta semana es: esto es lo que yo ordeno. Sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Zacarías 7:9. El mensaje de esta semana es: como Jesús podemos ayudar a otros aun cuando enfrentamos dificultades. ¿Crees que es posible confiar tanto en Dios que aunque uno tenga problemas, puede mostrar amor y compasión hacia los demás? Fue la confianza plena que Jesús tenía en su Padre lo que le llevó a entregar su vida en la cruz. Jesús había estudiado las profecías y sabía que iba a morir para salvar a la humanidad. A pesar de que le esperaba un sacrificio muy duro, nunca dejó de confiar en Dios. El Padre Celestial era quien guiaba cada paso de su vida. Aunque las circunstancias que lo rodeaban eran muy difíciles, su confianza en Dios le permitió dirigirse hacia la cruz como el cordero que sería sacrificado en nuestro favor. El profeta Isaías describió la escena con esas palabras: fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y se quedó callado, ni siquiera abrió la boca, como una abeja cuando la trasquilan. Aún después de que lo arrestaron en Getsemaní, Jesús siguió confiando en que Dios dirigía sus pasos. Preocupado por el bienestar de sus discípulos, pidió que los dejaran libres, y ellos huyeron dejando solo a su maestro en el momento en que más los necesitaba. Más tarde, Pedro, uno de los discípulos, lo negó. A pesar que la gente lo insultaba, se burlaba de él, lo acusaba sin motivos y lo azotaban con un látigo, Jesús siguió confiando en que Dios guiaba sus pasos. Finalmente lo obligaron a llevar la cruz. Desde la cena de la Pascua, él no había comido ni bebido nada, así que no tenía muchas fuerzas. Además, los látigos lo habían dejado muy mal herido. Estaba demasiado débil para cargar con el peso de la cruz. Jesús se cayó al piso. Sin embargo, lo obligaron a que se levantara y volviera a llevar la cruz. De nuevo se cayó Jesús al piso, pero a pesar de tanto sufrimiento, Jesús nunca dejó de confiar en Dios. La multitud que observaba el sufrimiento y la angustia de Jesús no mostró compasión alguna hacia él. Le gritaban y se burlaban de él diciéndole: «¡Abran paso al rey de los judíos!». Un hombre de Cirene llamado Simón vio lo que estaba ocurriendo y se llenó de asombro. Cuando los soldados se dieron cuenta de que aquel hombre sentía compasión hacia Jesús, lo agarraron por la fuerza y le ordenaron que cargara la cruz de Jesús. Las mujeres que estaban observando la escena comenzaron a llorar. Aunque sentían lástima de Jesús, él sabía que en realidad no creían que él fuera el Hijo de Dios. Y como quería que se volvieran a Dios, aprovechó aquella última oportunidad para avisarles de la destrucción de Jerusalén que pronto tendría lugar. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Jesús pudo ver más allá de aquel momento de terrible dolor y de tortura, más allá de la destrucción de Jerusalén. Pudo ver la destrucción del mundo tras su segunda venida. Dijo: entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndannos. Incluso en aquel momento de prueba, antes de su muerte, Jesús se dirigió a la gente con amor para avisarles que Él no quería que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya estando sobre la cruz, con clavos atravesando sus manos y sus pies, Jesús pensaba en sus perseguidores. No se quejó, ni siquiera tuvo ningún deseo de venganza.
sino que sintió compasión por ellos, pues pronto enfrentarían las graves consecuencias de haber rechazado al Mesías. Por eso oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué evidencia tan grande de cuánto nos ama Jesús! De cómo está dispuesto a perdonar, incluso a quienes lo maltratan. Jesús no solo habló del perdón, sino que demostró con su vida lo que significaba perdonar y amar a nuestros enemigos. Con su actitud, Él nos dejó un ejemplo a seguir. Junto a Jesús habían otros 2 hombres que también estaban siendo crucificados. Eran 2 ladrones. Los 2 ladrones oyeron las burlas de los sacerdotes. Los 2 oyeron la oración de Jesús para que los perdonara. Los 2 fueron testigos de cómo Jesús se sometió a tan injusticia sin decir nada. Y mientras uno de los ladrones simpatizó con la multitud burlona, el otro se convenció que Jesús era el Hijo de Dios. A él Jesús le dijo esas palabras de perdón y de esperanza: estarás conmigo en el paraíso. Finalmente Jesús miró a su madre, que estaba descorazonada. En la hora de su muerte, Jesús dejó a su madre a cargo de Juan, su discípulo amado. ¡Qué infinita muestra del amor de Jesús! Jesús es nuestro ejemplo. Incluso en su muerte se preocupaba por los demás. ¿No sería maravilloso que nos parezcamos más a Él? La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo, porque a pesar de la circunstancia, Él nos amó. Tengamos una pequeña oración. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú nos das. Señor, ayúdanos a verte en todas partes. Ayúdanos a confiar más en ti cada día. Gracias, Señor, por estar dispuesto a sufrir por nosotros. Danos fuerzas para hacer tu voluntad aunque las circunstancias de nuestras vidas se vuelvan difíciles. En el nombre de Jesús, amén. Si le gustó la lección de hoy, no se le olvide darle like y suscribirse. Muchas gracias a los que ya se han suscrito, y los que no lo han hecho, suscríbanse para que no se pierdan ningún video mío. Seguiremos trabajando para el Señor, seguiremos estudiando juntos y Dios los bendiga a todos. Bye bye.